Hola, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a Aprendo en Casa 3. Niñas y niños del segundo grado de primaria, me da muchísimo gusto verlas y verlos nuevamente aquí conmigo. ¿Están listas y listos para nuestra asignatura de lengua materna, clase bilingüe? Muy bien, pues yo les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes qué saben del lugar donde viven, del pueblo en donde están o de la comunidad? ¿Saben mucho o poco? Porque hoy de eso se va a tratar la clase. La clase se llama La Fundación de mi Pueblo. Pero antes de comenzar, tenemos que ver algo bien importante. Vamos contigo, Ajo Listo. ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de 1,5 metros entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus, cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón, por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Qué importante seguir con estas recomendaciones. Muchísimas gracias, Ajo Listo. Muy bien, en nuestra clase del día de hoy vamos a investigar sobre la fundación del lugar de donde somos. Tomaremos notas, escribiremos y después leeremos nuestro texto para saber si es necesario corregir algo. ¿Les gusta la idea? ¡Sí! Bueno, pues hemos hablado en otras clases, como les decía, de la gran diversidad de México, de su gran riqueza cultural y lingüística. Sigamos conociendo de las culturas que existen aquí en México. ¿Me acompañan a ver el siguiente video? En aquel tiempo, el hombre sembró maíz, pero no llovió, por eso se estaba secando la siembra. Entonces, invitó a todos los animales para que le ayudaran. Yo sé dónde vive la lluvia, dijo la vaca. Iré luego por ella. Se fue, y al llegar con la lluvia le dijo: el hombre te está pidiendo agua. Está angustiado y llorando. Vete, camina delante de mí, y no te asustes si te alcanzo, contestó la lluvia. La vaca se fue delante de ella. El cielo pegó un tronido, y la vaca, asustada, empezó a rascar la tierra, oliendo el viento. La lluvia la vio y se regresó. ¿Quién irá ahora?, dijeron. Que el zopilote vaya. Y el zopilote se fue. Al llegar, pidió el agua. Entonces la lluvia le dijo lo mismo. Así, el zopilote iba volando primero que la lluvia, pero cuando empezaron los rayos, se asustó y se sentó en una pitaya. Mandaron al coyote, pero también se asustó y empezó a aullar. Luego mandaron a la hormiga, pero se asustó y se hizo bolita. Todos los otros animales fueron a probar suerte, pero no pudieron hacerlo. El hombre estaba muy triste hasta que... Yo falto, dijo el sapo. Yo sí puedo, yo sí me creo capaz. Se fue, pidió el agua y se escuchó el tronido, mas él no se asustó y esperó la lluvia. Cuando empezó a correr el agua, él empezó a nadar y así llegó hasta el campo de siembra gritando: ¡Agua! ¡Agua! ¡Agua!
pareció? Los pueblos de nuestro país tienen muchos relatos del origen de las cosas. Por ejemplo, el video nos mostró el origen de la lluvia. Así como muchos otros pueblos tienen otras costumbres diferentes. ¿Y ustedes saben cómo se estableció el lugar en donde viven? Yo no, pero bueno, empecemos. Primero hay que investigar. Recuerden que en clase, en las clases que hemos tenido, en una muy especial con el maestro Luis, él nos explicó qué era investigar. Veamos. Investigar es buscar, localizar toda la información referente a un tema en especial, con la cual obtendremos conocimientos o incluso resolver situaciones. Muy bien, ya recordamos qué es investigar. Ahora vamos a investigar cómo se estableció el lugar en donde vivimos. Los profesores como el maestro Pedro de la lengua Nayeri y el maestro Luis de la lengua Nuntahuyi o Popoluca nos han enseñado que nos acerquemos a las personas mayores o a nuestras abuelas o abuelos porque ellos saben mucho. ¿Cómo consultarle a los sabios? Pues lo primero que tenemos que hacer es tener claro qué queremos saber. Lo segundo es prepararnos para ir a verlos. Lo tercero es saber escuchar. Por último, hay que procesar la información y al final compartir esa información que nos dieron los sabios. Además de consultar a los sabios, también es importante consultar en libros, en periódicos y folletos, porque ellos traen información muy valiosa. Recuerdo que con el maestro Pedro vimos el significado del nombre de los lugares, pero ahora aprenderemos sobre la fundación de los pueblos. Suena interesante, ¿no? Bueno, yo por ejemplo, yo soy de Tulancingo, en el estado de Hidalgo. ¿Ustedes de dónde son? Tal vez de Sonora o de Puebla, de Yucatán. ¡Ay! Son lugares muy bonitos. ¿Y qué les parece si cada uno investiga en su casa el origen de su comunidad o de su colonia? Pregúntenle a sus papás si ellos saben cómo se fundó ese lugar, o tal vez los abuelos saben. Seguramente algunos de ellos les van a explicar, pero recuerden que el lenguaje oral no es igual al lenguaje escrito. Por eso es que es muy importante poner mucha atención cuando alguien nos explica. Y para ello debemos tomar notas. Eso nos ayudará a escribir nuestro texto con la información más relevante. Por ejemplo, si les dicen cómo se llamó antiguamente ese lugar o por qué se llama así, el año o quiénes fueron los primeros que llegaron, entre otras cosas. También pueden consultar algunos libros o revistas que hay en su casa. Escriban sus notas en su cuaderno para que no las pierdan o se les olvide la información. Yo, por ejemplo, investigué con mi tío Juan sobre Tulancingo. Yo tomé algunas notas de lo que él me explicó y de lo que yo también leí en un libro. Cuando le pregunté a mi tío Juan, él me explicó que él sabía de esa información porque se la habían contado su papá o sus abuelos, pero me recomendó que yo buscara más información. Así que lo que hice fue que busqué en otros libros y me encontré unos de mi hermano mayor, que era un libro de geografía y otro de historia. Le pedí a mi hermano que me ayudara a investigar y encontramos más información. Fui tomando muchas notas y me di cuenta que puede variar la información que encontremos. Es decir, pues sí, puede haber varias versiones de un mismo acontecimiento. Pero lo que hemos aprendido y visto en esta clase es que para una cultura la explicación de cómo se fundó puede ser diferente a otra cultura, según quien la cuente, y a eso le llamamos tradición oral. Por ejemplo, también puede ser diferente la explicación del origen del maíz, de la lluvia, del nombre de un lugar o comunidad, de los señores de los cerros, entre muchas otras cosas más. Y eso se vuelve la verdad de cada cultura o persona. Después de revisar toda la información que encontré y con la ayuda de todas mis notas, pude escribir lo más importante para mí. Y esto es lo que escribí. Aquí está, pero se los voy a poner en el pizarrón. Miren. Como yo les dije, yo soy de Tulancingo, que es un pueblo que está en el estado de Hidalgo. Y se escribe así. Y
saben que lo que me contó mi hermano es que también hay otros pueblos que se llaman Tulancingo en otros estados. Bueno, lo más importante es esto. Se atribuye su fundación a los olmecas, pero a una tribu muy específica que les llamaban Xicalancas u otras tribus. En el año 645 antes de Cristo. Muy bien, voy a poner lo otro que es el significado. El significado que se le ha asignado a Toyancingo, porque así lo llamaban antes, así, se los voy a escribir. Toyancingo. Creo que así lo escribí. Creo que está bien. Es, y esto es lo bonito, detrás del Tule. O también se le conoce como Pequeña Toyán. Y otra cosa importante es que en el municipio de Tulancingo de Bravo, es uno de los 84 municipios del estado de Hidalgo. ...84 municipios. ¿Y dónde está el estado de Hidalgo? Pues en México. México lleva acento. Listo. Creo que ya acabé. Sí, y es considerada la cabecera municipal y la localidad más poblada. ¿Qué tal? Eso es todo lo que yo encontré. ¿Les parece interesante? ¡Sí! Es mi primer escrito. Ay, por ahí el maestro Luis nos dijo que cuando tenemos nuestro texto escrito, tenemos que revisarlo. ¿Se acuerdan? Pues ¿qué tal si me ayudan ustedes a revisarlo? Ustedes en casa también tienen que revisar sus textos. Así que a revisar la ortografía. Vamos a ver. Tulancingo es nombre propio, lleva mayúsculas y... ¡ay! Ya vi mi primer error. Se atribuye es con mayúscula. Miren, se me pasó. Cuando empezamos un texto, tiene que ser con mayúscula. Se atribuye su fundación a los olmecas, xicalancas u otras tribus. ¡Ay! Tribus. ¿Ya vieron? Lo escribí mal. Hay que revisar la ortografía. Esta es con la otra. Con la B. Tribus. Así tiene que ser. Ahí está, corregido. Muy bien, vamos a seguir revisando el texto. El significado. ¡Ay! Yo lo escribí pésimo. El significado. Lo escribí muy mal, ¿verdad? O sea, que tiene que ser Ay, qué bueno que ustedes me están ayudando ahí en casa. Me voy a cambiar aquí. Muy bien. ¿Y cuál otro pueden encontrar? Detrás del Tule o Pequeña Toyán. Ah, claro, detrás del Tule. Es que Tule es con mayúscula. Muy bien. Detrás del Tule. Oigan, tenemos más errores. A ver. El municipio de Tulancingo de Bravo es uno de los 84 municipios que conforman el estado de Hidalgo en México. Es considerado la cabecera municipal y la localidad. La localidad, tienen razón.
Aquí me faltó una D. Localidad. Ahora sí, ¿ya acabamos con todo? ¡Sí! Bueno, ya quedó mi texto, pero ahora me falta leérselo a mi tío para que él escuche cómo quedó, ¿no? Debo leerle en voz alta, con claridad y en un tono adecuado, sí. Así después de escucharme con atención, mi tío me dirá si me hace falta más información o si tengo que corregir algo. Muy bien. Espero que mi tío me esté viendo. Tulancingo se atribuye su fundación a los olmecas xicalancas u otras tribus en el año 645 a.C. El significado que se le ha asignado a Toyancingo es detrás del tule o tular o pequeña Toyán. El municipio de Tulancingo de Bravo es uno de los 84 municipios que conforman el estado de Hidalgo en México. Es considerado la cabecera municipal y la localidad más poblada. ¿Qué tal? Ya les hablé un poco de Tulancingo, que es mi tierra natal. ¿Les gustaría conocer cómo se fueron fundando y estableciendo otras ciudades cercanas a la Ciudad de México? Bueno, pues yo los invito a ver el siguiente video. Recibe estas ofrendas, colibrí divino. Señor Hueso, Señor de los guerreros. Ya es tiempo de que se pongan en camino. Ya no puedo seguir aquí. Llama a las 7 tribus, a los 7 linajes, que todos vayan a poblar otras tierras, pero no lleves contigo a cualquiera. Te escucho y te obedezco, señor de los aztecas, señor Huitzilopochtli. Que a ti te sigan solamente los que sean fuertes y valerosos, los que estén dispuestos a pasar grandes trabajos. A los aztecas yo les daré tierras mejores. Cuando sea el tiempo, yo les diré dónde deben vivir. Todos se reunieron en Chicomostoc. En las 7 cuevas se juntaron los 7 linajes para partir y desparramarse por los caminos. Los Xochimilcas, los Chalcas, los Tepanecas, los Culhuas, los Tlahuicas, los Tlaxcaltecas y los Aztecas. En ese orden salieron, unos primero y otros después. Todos se pusieron en camino. Dicen los jefes guerreros, los jefes sacerdotes, que caminaremos hacia las tierras del sur. Sí, hacia las tierras de Huitzilopochtli. Avanzaban y se detenían, cazaban y sembraban. En cada lugar se quedaban un tiempo y fundaron muchos pueblos. El video nos narra de que los aztecas esperaban una señal de su dios y él era quien los guiaba, porque quería que fundaran una ciudad diferente. Por eso es importante conocer varias versiones y así nos iremos formando nuestra propia idea, basándonos en la tradición oral, así como en los libros o en otras fuentes de consulta. Pero hay más. ¿Quieren saber? ¿Sí? Pues yo los invito a que veamos el siguiente video sobre una leyenda del pueblo Triqui. Dicen que en ese cerro de Salzamora, llamado Intriquiquisigatán, estuvo una niña, y allá en el otro cerro que se llama Santo Domingo, Traquishucu, en Triqui estuvo un niño. En el tiempo de diluvio pues se inundó aquí y entonces se murieron todas las personas y pues así solitos vivieron en esos 2 cerros, crecieron, se enamoraron, ya de grande pues tuvieron hijos y fue así como se fundó la población. En las culturas indígenas se cuentan muchos relatos de cómo se fundaron o se establecieron las comunidades. Y es que eso está padrísimo, porque todas las comunidades tienen su propia historia de fundación. Ahora me acompañan a conocer el origen de los montes según los Cucapás. ¿Quieren?
Pues vamos a verlo. Ahora vayamos al otro extremo del mapa de México. Sí, me refiero a la península de Yucatán. ¿Me acompañan? Los mayas son una de las culturas prehispánicas más intrigantes de México y habitaron en lo que hoy es Chiapas, Campeche, Yucatán, Tabasco, Quintana Roo y parte de Centroamérica. Construyeron ciudades enormes con edificaciones casi del tamaño de un edificio de 25 pisos. Pero se pone mucho más interesante cuando te pones a pensar cómo es que hicieron para construir cosas tan altas hace más de 2000 años. Uno pensaría que estas grandes edificaciones, con techos altísimos y decorados en todas las paredes, se construían como viviendas. Pero no. En realidad, nadie vivía ahí. La mayoría de los mayas vivía alrededor del centro ceremonial y se agrupaban según su oficio. Un poco como ahora se distribuye el centro de la Ciudad de México. Una calle de electrónica, una calle de joyería, una calle de telas, en fin. Entonces, los centros de las ciudades, con sus imponentes palacios y grandes templos, servían para hacer ceremonias públicas y reunir grandes concentraciones de gente. Algo así como nuestro Zócalo de hoy en día. Obviamente, los palacios eran habitados únicamente por los gobernantes y los sacerdotes. Y muchos de ellos, al morir, eran enterrados con sus familias en los templos, como Pacal, que fue el gobernante más importante de Palenque. Y como según los mayas, la vida continuaba después de la muerte, enterraban a sus muertos con todo aquello que pudieran necesitar, como cosas personales y un montón de objetos valiosos y manjares, que por la evidencia que existe, probablemente consistían en frutas y plantas, un poco de carne de venado y, por supuesto, tamales. Y bueno, además de tener una idea de la belleza corporal muy particular, donde modificar la forma de sus cráneos y pintar sus dientes de negro era considerado hermoso, los mayas eran asiduos observadores del cielo y grandes matemáticos. Establecieron con exactitud la posición y la trayectoria de los planetas de nuestro sistema solar y desarrollaron tanto sus estudios que fueron los primeros en usar el cero posicional. O sea que este concepto les permitió hacer operaciones matemáticas complejísimas, como calcular fracciones o hacer cálculos infinitos y predicciones sobre la posición de los planetas a la altura de las que la NASA hace ahora. ¿Qué tal? Ya nos fuimos desde el norte hasta el sur y así conocemos a nuestro México querido en nuestras clases de Aprende en Casa. La clase del día de hoy ha estado muy interesante. Aprendimos muchas cosas, por ejemplo, cómo se fundó el lugar donde vivimos o nacimos y a partir de tomar notas, escribimos un texto sobre eso y de esa manera reconocimos que es importante saber escuchar y también revisar lo que escribimos. Aunque tuvimos unas faltas de ortografía como yo, pero no importa porque revisar nos ayuda y así podemos compartir de manera oral lo que escribimos. Y de esta manera concluimos nuestra clase del día de hoy. Pero antes de despedirnos, yo los quiero invitar a que disfrutemos de una historia fantástica y divertida de la tradición oral, titulada El conejito y la serpiente, narrado por la actriz Marta Aura, en una producción de la Compañía Nacional de Teatro. Así que, tercera llamada y que lo disfruten. Una vez un conejito salió de su agujero. Se iba en busca de su comida por el llano. Estaba comiendo pasto y cuando advirtió ya venía un buen aguacero. ¿Qué fue lo que hizo? Se fue a esconder dentro de una cueva. Él no sabía que ahí dentro ya estaba una culebra.
Sabía, sí, que cuando uno tiene buena educación, nunca se mete uno sin más ni más en una casa, sino que primero se saluda y si le contestan, entra. Y si no le contestan, no entra. Cuando llegó a la cueva, lo primero que hizo fue saludar. Le diré un saludo a la buena cuevita. Le dice: ¿cómo lo has pasado, buena cuevita? ¿Cómo amaneciste? Contestóle la malvada culebra. Bien, muchas gracias. Pasa, buen conejito. ¿Cómo es que te acordaste de venir a saludarme? Ven. Aquella culebra le decía que entrase para que cuando entrara el buen conejito, poder comérselo. El conejito, que ya la había husmeado antes, se echó a temblar. Entonces contestóle el conejito diciéndole: deje usted, solamente aquí veo que el tiempo cambió, que al parecer ya va a pasar la tempestad. No vaya a ser que te mojes. Lo mejor es que te guarezcas de la lluvia. Buena cuevita, dime, ¿qué las cuevas hablan? Las cuevas no hablan. Muchas gracias, ya me voy. Y el conejito se fue corriendo con la colita parada. Y la culebra quedóse en la cueva y se decía: ¡ay, mejor me hubiera sido no contestarle, sino haberlo dejado entrar y así me lo habría comido! ¡Ay, soy muy tonta! Y se enojó porque no había podido comerse al conejito. Y ahora el conejito anda por el campo comiendo pasto. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy en nuestra clase. Espero verlos muy pronto. ¡Nos vemos! Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema del día de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con Lengua Materna, clase bilingüe del 2º grado de primaria. El tema fue la fundación de mi pueblo. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Hasta aquí terminamos con el 2º grado. Le damos las gracias a las maestras y los maestros que el día de hoy nos dieron clases. ¡Nos vemos! Pero antes, lo que necesitamos es activar un poquito el cuerpo. ¿Me acompañan? Venga, levántense. Vamos. ¡Ey! Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 55 41 72 04 13, 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx.